Uy. Emilce. Gracias, Emilce. Y con ese sonido comenzamos nuestro estudio de la alegoría de la caverna de Platón. Hoy es el 7 de marzo del 2023. Creo que es la reunión cuarta, pero no estoy seguro, pero la fecha lo dice todo, ¿verdad? Déjame compartir la pantalla y vamos a hacer un repasito muy rapidito en dónde estamos. Estamos en el libro séptimo de la República de Platón, en la sección que se llama, ¿verdad?, la alegoría de la caverna. Recuerden lo que Platón nos dice. Esta alegoría, o no la ven, aquí la ven ahora, ¿verdad? Sí, ya la ven, gracias. La alegoría que les va a presentar Platón en esta sección representa o muestra nuestra naturaleza respecto a nuestra educación o la falta de educación. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. Eso es lo que él tiene en mente. Ese es el estado mental. Nos va a mostrar como un gran maestro en cómo estamos en conocernos a nosotros mismos en una alegoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, alguien por favor, sí. Gracias. Sí, ahí estamos en la misma página, como dicen aquí. Entonces, la educación, ¿qué es la educación? Para nosotros, teosóficamente, es el autoconocimiento, el conocimiento de Atma, ¿verdad? Una vez que uno conoce el misterio de Atma y lo estudia, lo investiga, lo practica a través de la meditación, lo contempla, y hay un proceso, ¿verdad?, en el yoga, que es las 8 etapas del yoga, que va desde lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etc. Y después las últimas 3, dharana, dhyana, samadhi. Y si quieren, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Control de los sentidos, concentración de la mente en objeto interno, que en este caso es la idea del ser, del atma, la idea del self, ¿verdad? Del yo mismo. Y después contemplarlo, que es la fluidez o el pasar de una etapa de concentrarnos en eso a una etapa de contemplarlo, ¿verdad? Hay una fluidez del poder mental, atracción al atma, al espíritu, y entonces en ese estado contemplativo uno aprende. ¿Aprende qué? Prajnaparamita. Ahí viene la virtud del conocimiento divino, se transforma en sabiduría y con ello viene la iluminación. Ahí va Platón. ¿Estamos de acuerdo? Esa iluminación está representada fuera de la caverna con el sol y las diferentes etapas de llegar al sol, a ver la luz del sol. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta en estas palabras que acabo de decir? ¿Lo ven de esta manera? Hemos leído un par de páginas y lo hemos leído varias veces. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Si no, continuamos. Palabras importantes que hay que entender a medida que leemos. Buenas. Un María. que no podía abrir el micrófono. Oh, no, simplemente habla, no importa. Es lo que usted está diciendo. ¿Cuál es la diferencia de Atma y Buddhi? Ok, entonces esa es la parte de la teosofía que explica la constitución septenaria interna del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano es uno. Esto está en la clave de la teosofía. Perdón, no hice la pregunta bien. O sea, okay. Usted dice que se conecta con Atma. Y no se conectaría primero con Buddhi. Claro, ese es el camino, ¿verdad? Por decirlo así, es el camino, ¿verdad? Ese es el camino. Okay. Y uno en realidad no se conecta con Atma, ¿verdad? Pero sin embargo uno se conecta con el aspecto más superior, que es Atma Buddhi,
la mónada, o si uno es vedantino, religioso o místico, uno habla del espíritu en general, ¿verdad? Eso, Ok. pero tienes mucha razón. Si queremos ver técnicamente, entonces recuerda que es el camino mental, ¿verdad? Del Kamamanas al Manas, tomar conciencia del Manas al Buddha, hay un mundo espiritual y ahí se nos abre un mundo muy místico, muy bello que vamos a estudiar hoy. ¿Está bien? Ah, ok, gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Recuerden que a medida que lean, hay palabras claves, arquetípicas que tienen que resonar en nuestra alma y eso hay que estudiarlas por separado. Uno para y anota, la subraya, dice voy a entender lo que es esto. La primera, por supuesto, naturaleza, nuestra naturaleza, constitución septenaria, ¿verdad? La naturaleza interna del ser humano. La educación muy importante, eso es lo que estamos adquiriendo. Estamos adquiriendo una educación y la educación tiene varios niveles. Hemos oído bastante de eso, hemos estudiado bastante sobre la educación y la educación platónica la estamos estudiando en esta alegoría de la caverna. Piensen cómo se están educando ustedes. Piensen qué les falta en su educación. ¿Cómo saben que le falta educación? Bueno, estamos aquí todos tratando de entender esto. Sabemos que algo falla, que algo necesitamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender qué tipo de educación necesitamos, qué nos falta por educarnos, y esa es la fórmula. Recuerden lo que sabemos, lo que no sabemos, todo lo que tenemos que saber, más el misterio divino. Entonces, ahí vamos todos nosotros, paso a paso. ¿Está bien? Eh, esta experiencia que nos habla Platón aquí es la experiencia de interiorizar esa caverna y seguir estos pasos. Una experiencia mítica porque somos héroes, heroínas que vamos a la conquista de nuestro ser interno. Tenemos que conquistar ¿qué? Nuestros miedos, nuestras barreras, etcétera, etcétera. Hay palabras fabulosas en la psicología moderna que describe todo el ascenso, ¿verdad? Y hay que conquistarlo y tener estas experiencias espirituales, ¿verdad? Estas pequeñas iniciaciones. Cavernas es la alegoría. ¿Qué es la caverna? Nuestro mundo mental, ¿verdad? Caverna, nuestro mundo mental. Entrar en nuestro mundo mental, wow, eso es muy difícil. Por lo general vemos los otros muy clarito. Oye, a ti te falta hacer esto. Mira, tú no hiciste aquello. Oye, pero esto que te quedó muy mal. Esto que bien hiciste esto. Vemos la caverna de todos los demás. La nuestra es muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que entender, muy importante, la idea de la luz, en el ¿verdad? mes de abril. Entonces, la idea de la luz, esto es el detalle más importante de la caverna. Recuerden que la caverna es oscura. El que haya visitado cuevas y cavernas o se ha quedado sin luz de noche se ha dado cuenta que lo importancia es la luz, lo importante es la luz. Con la luz física uno ve los objetos físicos y los puede estudiar. Con la luz de la inteligencia podemos ver los objetos de la inteligencia y los podemos estudiar. ¿Cuáles son esos objetos de la inteligencia? Son las ideas, son las arquetípicas, los arquetipos de Platón. En la doctrina secreta los introduce Blavatsky, los presenta Blavatsky diciendo que los Dian Chohan en el proemio dice, los Dian Chohan contemplando estas ideas establecen el universo físico. ¿Lo ven? Entonces Platón nos da el camino opuesto. Del universo físico, la caverna, nos va a llevar al universo metafísico, al mundo de los Dian Chohan, con el mundo de las ideas, el mundo de la ideación cósmica. ¿Estamos? Ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué? ¿Oí un Martín o alguien por ahí? ¿No? Okay. Yo estoy poniendo a todo el mundo en mute. El que quiere hablar, preguntar, puede simplemente unmute y hablar y preguntar y compartir. Entonces estábamos diciendo que ahora bien, sabiendo que hay una luz interna, sabiendo que está la mónada luminosa, ¿verdad? Que tenemos un espíritu, un alma divina, tenemos una mente que la puede observar, porque es un rayo de ella.
¿De dónde salen esas cadenas? Esa es otra palabra muy importante, porque estamos encadenados. ¿Qué hace la cadena? Las cadenas nos impiden mover la cabeza. ¿Qué significa eso alegóricamente? No podemos usar manas. El mana es superior. Claro, tenemos lo de abajo correspondiente con lo de arriba. No podemos usar el manas en su plenitud, en su complejidad o en toda su funcionalidad. Busquen las palabras ustedes mismos para explicarse a ustedes mismos. Sin embargo, están viendo algo. ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, lo que están viendo es sombras. Y esto está aquí. En primer lugar, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego. Eso es lo que estamos viendo, es lo más fácil de ver. ¿Estamos de acuerdo? Lo más fácil de ver, usar los 5 sentidos y ver el mundo que tenemos enfrente de nosotros. Poder ver el mundo en 360 grados en su totalidad requiere un manas superior. Tener la funcionalidad del manas en su plenitud. Eso es muy difícil de adquirirlo. ¿Por qué? Porque la evolución humana es así. Requiere entonces la ley de la evolución mental, o mejor dicho, el humanizarse significa entonces recobrar o establecerse uno la condición del manas superior, ¿verdad? Comenzamos en el manas inferior, kama manas, ¿verdad? Después del el reino animal, ahora tenemos una mente que sabemos que somos animales y también tenemos un aspecto humano y nos tenemos que quitar las cadenas que nos animalicen, nos brutalizan, puros instintos, lo mío, yo solo veo lo que quiero, lo que tengo delante de mí. Estas son alegorías, ¿verdad? Son símbolos. Y tenemos que aprender a mirar el mundo verdadero, el mundo luminoso, no por el fuego en la parte de la caverna, sino por la luz del sol. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estamos haciendo un escueto aquí, un bosquejo. Entonces, Martín, dime. perdón, esos apegos, las cadenas podrían ser todos los apegos que tenemos a la materia, a las creencias, a todas las cosas que nos atan al mundo físico. Exactamente, exactamente. La mala educación, ¿verdad? De la manera como Platón nos lo está explicando. Ya. Lo que hemos integrado en nuestra naturaleza que no pertenece a ella, No, ¿verdad? Es falsa. Entonces nos encadena como un ancla, ¿verdad? En el océano, no nos deja caminar, no nos deja ir de aquí para allá, ¿verdad? Entonces estamos anclados en barreras, complejos, miedos, supersticiones, creencias falsas. Y eso es lo que nos dice Blavatsky en la introducción de la doctrina secreta, las primeras palabras. Este libro lo estoy escribiendo porque con el budismo esotérico de Sinet, ahora todos los teósofos se han dedicado a saberlo todo, a decirlo todo, a explicarlo todo, y eso no es cierto. Muy poco de lo que dicen es cierto, muy poco de lo que saben es cierto. El budismo esotérico como libro es muy fallo, muy débil, y ahora los teósofos platónicamente son sofistas. Han hecho toda una teoría detrás de esto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos que estudiar, investigar, contemplar. ¿Está bien? Por uno mismo. Gracias. Ajá, ajá. Entonces, la palabra clave que viene ahora en esta página es, ya vimos la del fuego, la luz artificial, ¿verdad? Por fuego. La luz creada por el conocimiento falso, o mejor dicho, el conocimiento incipiente, el conocimiento elemental, el conocimiento básico, pero se puede transformar en, como dijo la hermana Ángela, en supersticiones, en complejos, en miedos, en falsas creencias, opiniones negativas, no entenderse a uno mismo. Es un mundo extraordinario el ser humano, muy complejo, muy bello también, ¿verdad?
Entonces, la palabra sombras y fuego hay que entenderlas, ¿verdad? Ese es en primer lugar. Y después viene la parte de los objetos. Los objetos que llevan estas personas arriba, hechos de piedra, de madera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que entender qué son. Y ahí es lo que vemos con los ojos físicos a través de esas sombras que están proyectadas, estos objetos que llevan en la cabeza, los seres que caminan detrás de nosotros, proyectadas por el fuego de la caverna, nos dan una idea no real de las cosas. No es que no sean ciertos, porque los objetos están ahí, las personas están ahí, las sombras están ahí, pero no la vemos en su plenitud, ¿verdad? No nos importa que el de al lado está sufriendo. Es muy difícil despertar al sufrimiento. Es fácil decir, voy a pensar que todo te salga muy lindo, ¿verdad, hermanos, hermanas? Eso es muy lindo. Pensar que la humanidad se mejore, pero ir a hacerlo, eso es muy difícil, porque uno también necesita ayuda, ¿verdad? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso que la Sociedad Teosófica como comunidad ayuda a que entre nosotros nos ayudemos de alguna manera, ¿verdad? Y también ayudar al prójimo. Estos objetos, entonces, son las sombras de los objetos reales. Tenemos arquetipos reales, recuerden, los Dian Chohan contemplando las ideas son los objetos reales en la ideación cósmica. Emanan, manifiestan, sí, el universo físico. Ese universo físico entonces es una sombra de las ideas. ¿Lo ven? Si tenemos la idea de la manzana, cuando yo veo una manzana y me la como, estoy comiéndome una sombra de la manzana, de la idea de la manzana. Y está bien comerse la manzana porque parte de la función de la manzana es que se la coma uno, ¿verdad? Que le dé una energía, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de la vida, del ciclo de la vida. Pero la manzana en sí es un objeto físico, pero participa de la idea. Eso es lo que quiere decir Platón. Entonces los objetos que esta gente lleva participan de alguna manera de esas ideas que vamos a estudiarlas en un momento, dentro de un momento, y estos objetos son sombras proyectadas por el fuego. ¿Proyectadas de dónde? De lo que ellos llevan en la cabeza. Ahora fíjense en cuántas cosas nosotros nos llevamos en la cabeza que proyectamos para que las otras personas crean lo que nosotros queremos que ellos crean. Eso es lo que estamos hablando aquí. Manipular las personas, mostrar una máscara que no tenemos, o lo acabamos, una representación de nosotros, disculpen, de la cual no somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Y no somos maniquíes con personalidad, pero con máscaras, pero eso es lo que mostramos, ¿verdad? Martín, y a veces también vamos más bien es como autómatas, siguiendo esa sombra y sin siquiera reconocer que somos autómatas, que estamos siguiendo algo que no sabemos ni por qué ni cómo, y no hemos ni despertado, o sea, ni reaccionamos que estamos cumpliendo esa función, que nos ¿verdad? estamos usando la mente. Y así entonces estamos encadenados mirando de frente, ¿verdad? Nos impide nosotros mismos, ¿verdad? Que veamos más. Digo yo. ¿Así lo ves? Más o Sí, menos. así, sí, Más o así. menos. Ok. Así lo veo viendo al frente o viendo solo lo que estoy enfrente o solo lo que me muestran, lo que alguien más quiere que yo vea y sin ni siquiera tener la molestia de, aunque se hace el intento de voltear, aunque sea la mirada, porque ni siquiera está consciente de que puede hacerlo. Ok. Agrega solamente, si me permites, el usar la palabra yo y lo que yo proyecto, ¿verdad? Lo que ellos proyectan que quieren que yo vea y lo que yo proyecto que yo quiero que ellos vean y lo que yo quiero creer que yo estoy proyectando, que creo que es lo mejor del mundo. O sea que tienes que agregarte uno mismo. Esto es lo que le está pasando a Glaucón. Glaucón solo ve lo demás y Platón está tratando que él vea a sí mismo y los demás. Entonces agrega uno en la narrativa personal que uno está viendo lo que los otros quieren que uno vea y al mismo tiempo uno está viendo lo que uno quiere que uno vea. ¿Verdad? La mente es dual. Es muy interesante esto, ¿eh? Muy, muy interesante poderlo estudiar de esta manera. Entonces recuerden, los objetos son las ideas materiales, pero materiales en el sentido de que es una reflexión
que es un reflejo, que no es la totalidad en todos sus niveles, en todos sus planos, en toda su belleza, en toda su justicia, en toda su idea arquetípica. ¿Estamos más o menos? ¿Sí? Eso hay que explorarlo. Gracias. Eso hay que explorarlo. Cada idea en cada párrafo aquí, en cada línea, hay que explorarlo. Entonces, en esto nombrar los objetos es muy importante porque cuando uno nombra algo lo entiende, o por lo menos comienza la investigación. Platón nos dice, en algo que vamos a estudiar después, que lo primero que debemos hacer cuando estudiamos algo es tratar de darle un nombre. ¿Se acuerdan lo que siempre les digo? Cuando uno tiene una enfermedad y va al doctor, lo que primero que uno quiere es que ver que el doctor sepa lo que uno tiene. Oye, tú lo que tienes es una alergia. Gracias, doctor. Yo pensé que tenía cáncer en los pulmones. No, es una alergia, mijo. Sóplate la nariz. Es eso. O sea, saber lo que uno tiene, nombrar el objeto es muy importante. Nombrar la actitud psicológica, nombrar lo que estoy proyectando, nombrar el estado mental. Al final de todo esto son estados mentales, ¿verdad? Nombrar el estado mental en el cual estamos, y todos nosotros, ¿verdad? Y cuando hagan algo, digan algo, nómbrenlo. Para ustedes mismos, no tienen que decirlo, ¿verdad? Ahora estoy en un estado de pasividad. No tienen por qué decir eso, pero hay que pensarlo. Hermano, hermana, Sí. ¿quién? Sí, hermana Martín. Vilma. Esto de nombrar tiene que ver también con, por ejemplo, con el abrazar el momento por el que nuestra alma está pasando en la jornada que estamos recorriendo. Es decir, nombrar. Abrazar, reconocer. Correcto, abrazar como reconocer y decir, aquí estoy, pero tengo que continuar, no voy a quedarme. Pero es reconocer el momento en el que estamos y entender que evolutivamente, bueno, que nos estamos desenvolviendo, pero hay un momento en el que estamos ahora y no va a ser el mismo después de la charla con usted, seguro que no. Pero nombrar No, es tienes toda también, la razón. ¿no? Es reconocer el estado mental en que está uno, la condición que está uno, observando y proyectando, ¿verdad? Recibiendo del mundo y proyectando de vuelta. Es reconocerla, pero lo que nos está diciendo Platón es darle un nombre. Sí, y esto, a ver. esto sería como una necesidad, en realidad, darle un nombre para el crecimiento o desenvolvimiento que queremos hacer. Claro, el darle un nombre es, como tú dices, reconocer, aceptar, entender lo que está detrás de esa palabra. Recuerden que en el pasado, ¿verdad? Y quizás también en el presente por las formas mentales, pero en el pasado los nombres de las cosas eran sus mantras, ¿verdad? Ese sonido que representa físicamente, psíquicamente, mentalmente, espiritualmente la cosa en sí misma, ¿verdad? Y eso es lo que estudiamos en la doctrina secreta, cómo entender esto en sí mismo, ¿verdad? El alma de las cosas, el espíritu de las cosas, el alma de las cosas. Entonces, darle nombre es la primera etapa de la investigación. La conozco, la reconozco, entiendo lo que es, ¿verdad? Por ejemplo, estás en un estado mental y lo proyectas y te das cuenta que estás en un estado mental que es justo. Entonces ya tienes una palabra extraordinaria. Estoy mostrándote lo que es justo. Entiéndeme a mí mismo, entiéndeme. Estoy demostrando lo que es la idea del bien. Para ti, para mí, para nosotros. No lo estoy haciendo por egoísmo, es por la idea del bien, no lo estoy haciendo para ganarme el cielo, lo estoy haciendo por el bien mismo. Reconocer y nombrar algo, como me gustó mucho esa palabra reconocer, pero nombrar y reconocer la actitud mental es muy importante porque te abre un mundo de mántrico, ¿verdad? De sonido, de posibilidades. ¿Lo ven? Sí, La muchísimas palabra es gracias. muy importante.
Hasta Blavatsky nos dice en la doctrina secreta que en cada Manvantara el nombre de las jerarquías divinas cambia, los nombres cambian en la jerarquía, los mantras cambian. Imagínate, qué belleza eso. Nombre es un mantra. ¿Verdad? Vilma, tú volteas. ¿Verdad? Sí, Vilma. Uno voltea. Vilma, ¿dónde? ¿Te imaginas? Martín, hay 4 Martínez que voltean. Entonces, pero eso es así, ¿verdad? Tiene su poder y su forma mental, ¿verdad? Y también detrás de eso tiene su mundo espiritual, que es lo que a donde vamos. ¿Está bien? Claro, claro. Muchas Entonces, gracias. nombrar. Después de nombrar viene su descripción y viene su función, viene recoger todo eso en un todo y el todo contemplándolo en el uno. Esa es la idea, el uno. Ese es el método que se usa para el estudio, ¿verdad? El nombrar también en la teosofía, Blavatsky expandió la idea de nombrar, no solamente es una palabra, sino nombrar como en todas las religiones, en todas las tradiciones, se ha nombrado eso. Mercurio, Hermes, Thoth, Tehuti, ¿entiendes? Tener todos los nombres, porque en cada uno de ellos le dieron una forma mental diferente, es algo, el reunir todos los nombres. ¿De cuántas maneras tenemos el nombre Fohat descrito en la doctrina? El nombre de Prakriti, de Mula Prakriti, del alma del universo, Anima Mundi, Mahamahat, Mahat, etc. ¿Lo ves? Alaya. Cada civilización te da algo nuevo, nos da algo nuevo. Entonces, nombrar. Dime. Martín, y al nombrar, como estás emitiendo un sonido, le cargas también una energía a ese objeto, ¿verdad? Exactamente, y la recibes de vuelta. Porque el objeto la recibe y te la devuelve. ¿Sí? Gracias. Esa es la idea del mantra, ¿verdad? De las vibraciones. ¿Qué? Sí, tienes razón. En otras palabras, sí. Esa vibración es poderosa. Disculpe, tengo que toser. Bien, entonces estar nombrando los objetos. Esto es una palabra muy importante, estudienla, nombren los estados mentales, reconózcanse a sí mismos, ¿verdad? En qué estado mental están. No los tienen que decir en público ni a nadie, pero es un estudio interno, personal, tengan su libreta, escríbanlo, estúdiense a sí mismos. La caverna como prisión con su eco es muy interesante, ¿verdad? De eso hablamos un poquito. Las sombras de los objetos artificiales, eso lo hemos estudiado también. Ahora nos dice examina ahora, examina. ¿Qué significa examinar? Esto nos está dando ahora, fíjate que al principio que nos dijo, imagínate la caverna. Antes de eso, compara nuestra naturaleza con respecto a la educación. Estas son palabras iniciales que usa Platón para mover la persona. ¿Lo ven? Esto es parte de cómo motiva Platón al alma humana. Examina. Y cada traductor tiene su palabra, ¿verdad? Y algunos quizás la quitan si le molesta, ¿verdad? Entonces, por eso que la traducción hay que tener varios libros, ¿verdad? Pero aquí nos dice una que está muy interesante. Examina ahora el caso de una liberación. Examina, observa, ¿qué ocurriría? Estúdiate en ti mismo. ¿Qué ocurriría si no tienes esta cadena de la cual la has puesto, la has mostrado a todos nosotros, a tu familia, donde trabajas, etcétera? Has mostrado tus cadenas y ¿cómo podrías pensarte a ti mismo librado de cadenas? ¿Cómo actuarías? Ese es nuestro futuro, ¿verdad? Mírense en el pasado y vean las cadenas que han superado. Oh, ya yo así no me comporto. Eso yo lo superé. Eso es así, ¿verdad? Hace 20 años, ahí metí la pata, pero tremenda pata metí ahí, ¿verdad? Yo fui, como les dije, a Venezuela una vez y le pedí disculpas a una cantidad de amistades
por lo que hice de muchacho, de teenager a los 20, etcétera, etcétera, tenía una presión, ¿verdad? Y entonces examina, ¿qué pasaría? Ese es el futuro. ¿Qué pasaría si te liberaras de las cadenas? Ahora bien, hay ciertas cadenas que estamos liberados. Hay ciertas cadenas que todavía no hemos liberado, ¿verdad? Porque estamos estudiando teosofía. Ya vemos más, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Curar la ignorancia. ¡Wow! ¿Qué conocimiento necesito para curar mi ignorancia? La cura, nos dice la voz del silencio, son las virtudes. Y esto se cura por las virtudes. Ese es el antídoto, ¿verdad? Nos sanamos con la vida virtuosa. La educación para Platón es las virtudes. Pero desde pequeño, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Alimentarse sanamente y alimentar el cuerpo sanamente, alimentar la mente sanamente, y después de ese entendimiento viene la vida virtuosa, que en griego se llama las virtudes, las excelencias, ¿verdad? En el budismo las paramitas, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Lo han visto, la voz del silencio nos lleva a las paramitas, el fragmento tercero. Y en esas paramitas, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué pasaría? Puedes ver, examínate si puedes liberar esas cadenas y curar tu ignorancia a través de la paramita. ¿Cómo te ves? Entonces nos dice, en el primer momento vamos a sufrir. Y te acuerdan, los músculos están totalmente, bueno, atrofiados físicamente. ¿Qué significa? La mente no puede pensar claramente, aunque vea la luz, porque no tenemos el cuerpo mental totalmente alineado, o mejor dicho, el antakarana no está limpio, ¿verdad? Todavía tiene esas rocas y tiene esas nubes, el puente interno, ¿verdad? El puente ilusorio interno. Eso todavía, eso hay que limpiarlo, eso hay que trabajarlo. El puente entre el manas inferior y el manas superior. Entonces, eso es causa de sufrimiento, encandilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Somos incapaces de percibir, ¿verdad? Cosas en su plenitud. Emilce, por favor. Ahora no sé si es la palabra justa, difícil, pero yo creo que debemos tener como pequeñas iluminaciones para empezar a lo mejor a comer sano, a pensar sano, para que eso se vaya todo se vaya limpiando, la antakarana, claro. Pero la parte física me parece que también. Por supuesto, cuerpo sano, mente sana, ¿verdad? Cuerpo sano, mente sana. ¿A eso estás llegando, Emilce? ¿O no? Sí, sí. Sí, cuerpo No, sano. ojalá. El cuerpo No, sano. pero tu comentario, ¿verdad? Tener un Claro, cuerpo sano. Eso es lo que yo dije, o sea, en general el pensamiento también, porque con qué me conecto, con qué me relaciono, sin crítica, pero uno empieza a ver, o lo que cree ver, o no sé, pero me parece que de a poco, justamente con una limpieza, aunque sea de la parte física, es como que, y la meditación nos va a llevar a un estado un Claro, poquito de claridad. claro, y ese es el trabajo diario, ¿verdad? O semanal para algunos, o mensual para otros, o anuales para otros, pero ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Limpiar la mente, limpiar el cuerpo, limpiar los vehículos internos. Limpiarlo significa un estado mental sano, un estado físico sano, un estado pránico sano, un estado astral sano, reconocer el camino interno,
hacia la espiritualidad, hacia lo divino y trabajarse uno mismo, ¿verdad? Pero aquí nos dice muy claramente, el hecho de que uno sabe dónde está la luz no es llegar a la iluminación. ¿Por qué? Porque uno está incapacitado tantos años, tantos millones de años, ¿verdad? No haciéndolo. Estamos hablando de la reencarnación, ¿verdad? Tantos miles de tantas reencarnaciones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo saber que esto es cierto? Bueno, muy fácil. Toma uno un párrafo de La Voz del Silencio, uno dice, oh, eso es cierto, y la puede decir, la puede explicar, la puede predicar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cadena todavía está ahí. Ya la vemos, pero no la hemos quitado. ¿Está bien? Entonces no solamente hay que hablar de la cadena que nos tienen encadenados, no solamente hay que hablar de la luz a la cual vamos, hay que trabajarnos a nosotros mismos. Entonces, de ahí que a mí me gusta compartir lo que yo sé, el trabajo interno, ¿verdad? Porque si les digo, mire, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y no lo hago, bueno, eso lo pueden leer en un libro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Emilce. Claro, porque si no, justo lo que dicen con los 3 pies, las 3 patas, ¿no? El estudio, la meditación y el servicio, porque si estudiamos mucho, a lo mejor vemos dónde está la luz. No sé si vemos, pero comprendemos. Sí. Pero si no lo practico, es como que no voy a llegar a verla totalmente, voy a tener un vislumbre. Claro, y es importante, el vislumbre es importante, como tú dices. Y tú has tenido muchos vislumbres, todos hemos tenido vislumbres, ¿verdad? Y con vislumbres vienen responsabilidades. Golpes, pero vislumbres. Bueno, golpes tenemos todos, algunos muchos, algunos pocos, pero a todos la vida nos ha golpeado, por eso estamos aquí, ¿verdad? Y hay que levantarse del golpe y decir, si uno es fuerte, decir otro. Bueno, yo eso no lo hago. yo digo, ok, sigamos adelante, ¿verdad? Merced, por favor. Sí, pero a veces, aunque Ángela. la persona tenga, digamos, esos vislumbres en algún momento determinado, ya sea por educación o porque durante mucho tiempo ha tratado de trabajar internamente o algo, aunque tenga esos vislumbres, yo creo que eso es algo que queda dentro de uno y no está para uno estarlo contando o estarlo diciendo, ¿no? Porque entonces allí estaría trabajando el ego inferior, o sea, la personalidad. Claro. Porque entre más te alaben o entre más te digan o te hagas creer que sabes o cualquier cosa, estás alimentando el ego inferior. Me parece. Claro, no es cierto, pero compartir lo que uno ha aprendido, compartir de alma, ¿verdad? No por el sentido de halago, pero para mí esto me ha ayudado, quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Bueno, ustedes, esto, por ejemplo, hermanas, hay algo que te ha ayudado a ti, tú lo compartes, todos aprendemos, ¿verdad? De ahí que el cirujano aprende del cirujano anterior, ¿verdad? Del que le enseñó la cirugía, como habíamos hablado de eso en Ciencia y Teosofía. Uno pasa, ¿verdad? Lo poco que ha aprendido, lo mucho que ha aprendido, lo que no ha aprendido, ahí compartimos. Pero no es para alabar, y es cierto, ¿verdad? Pero Martín, también a veces hay que esperar que se le haga a la persona la pregunta, porque, por ejemplo, yo a veces he preguntado cosas y tú me has dado la respuesta. Entonces, así yo creo que debe de ser, ¿no? Si te hacen la pregunta con sinceridad, decir, bueno, a mí me dio resultado esto y esto, si puedes hacerlo o no hacerlo. Ese es el punto, ¿no? De que uno puede ayudar a otros, pero sin tener que estarse diciendo, yo logré esto, yo logré lo otro. Exactamente, está muy bien dicho, muy bien dicho. Ahora en la Teosofía tenemos nuestros apuntes, ¿verdad? Que son los libros sagrados. Cuando los estudiamos, estamos estudiando algo que todos estamos de acuerdo que lo vamos a estudiar juntos,
¿verdad? Y eso es lo bonito, eso es lo bello. Hermana Merced. Bueno, yo estoy todavía en el tema de uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente y va marchando hacia la luz, que primero causa sufrimiento y debido a esa causa del encandilamiento. Yo lo veo esto mucho lo que es la ley de la necesidad. O sea, llega un momento en que hay una necesidad que aunque todo lo demás no quiera, obliga a que estemos aquí a las 12:30 de la noche, por ejemplo, ¿no? O sea, me refiero que aunque vayas con ese no saber dónde o lo que sea, hay algo allí que te ayuda y que da causalidades que nos va llevando de una manera más fluida hacia donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, ahora, tal como lo has ido diciendo todo, me es muy comprensible de entender todo lo que vamos leyendo. Cosa que, lo que te decía la otra vez, si no llegase por estas claves, de verdad que hubiera sido... que pasa también con la voz del silencio, que pasa con la doctrina secreta, pero con Platón, para mí, como es muy novedoso, porque no lo había hecho solamente, pero en la escuela, no, ni mucho menos con lo que representa, a mí me está abriendo, pero que lo puedo enseguida conectar con las otras cosas, ¿no? Claro, o sea y esa es la idea, ¿verdad? Estoy muy agradecida porque me encanta. Esa es la idea fojática del ¿qué dijiste? Ese es el Fohat. Y esa es la idea. Una de las tragedias del estudiante de teosofía que solo estudia los libros de teosofía. El vocabulario teosófico es budista, vedantino, cabalista y platónico, hermético, ¿verdad? Y Blavatsky solo no puede escribir miles de páginas que se han escrito de la filosofía de Platón, ¿verdad? Proclos, Plotino, Aristóteles, todos ellos escribieron, siguieron el estudio de Platón y se iluminaron, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tragedias que tenemos, que quizás no hay tiempo para estudiar otras cosas, y eso es lo bonito de conferencias y clases. Cada uno estudia un tema y lo comparte, ¿verdad? Para expandir la mente, ¿verdad? Eso es muy bello. Y lo de Platón es algo fabuloso, fabuloso. No hay nada en la teosofía que no esté en Platón, digo en Blavatsky, y hay más en Platón que no está en la doctrina secreta y en la voz del silencio, y es algo extraordinario el mundo platónico. En fin, seguimos entonces. Sufrir. Seguimos, sí. Sufrir. Sientan eso, ¿verdad? Cuando uno ve más, sufre. Cuando uno sabe más, sufre porque no puede alcanzar hacia ello. Eso nos está diciendo Platón. A uno lo puede dejar a un lado si quieren, si otros no quieren saber nada de ese sufrimiento. Sin embargo, el saber que hay más y no hacerlo es un sufrimiento. Hay como una frustración, ¿verdad? Y el otro lado de la moneda es que uno puede encandilarse y mucha luz sin tener la capacidad mental de canalizarla apropiadamente. Se queda uno con lo que uno quiere. Y lo que uno quiere siempre es personal. Ese es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Bien. ¿Va a sentir unas dificultades? ¿No piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que le muestran ahora? ¿Te imaginas que te empujan a salir de la caverna, y subiendo en la caverna es como subir la pirámide de Chichén Itzá? Es muy difícil, Dios mío. O la de Teotihuacán, eso es imposible. Ya 365 peldaños, wow. Eso cuando yo era joven. Entonces uno dice, no, es más fácil de allá abajo, ahí lo veo todo, yo de abajo yo lo puedo ver todo, eso no tengo que subir. Empieza uno, ¿verdad? La personalidad de uno a decir, yo no tengo que subir. ¿No le han pasado eso? Mira, quizás no porque no tienen mi edad, pero uno a veces tiene esas excusas, ¿verdad? Yo no tengo que hacer eso porque yo, mira, sentarme todos los días 1 hora a contemplar las ideas
espirituales, no, yo no tengo que hacer eso porque siempre uno tiene una excusa y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Dificultades, ¿verdad? Esas dificultades están como míticamente representadas, ¿verdad? Con dragones, con serpientes, con demonios, ¿verdad? Que le dicen a uno, no puedes, ¿verdad? Barreras, complejos, miedos, etcétera, dificultades. Entonces, matando dragones, hasta el último dragón, uno dice, no, yo mejor me quedo allá abajo, estaba tranquilo, estaba con mi mamá, estaba en la casita donde yo estaba ahí, eso es más fácil allá abajo con la luz del fuego, ¿verdad? Yo por lo menos tenía mi casita. Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Soy un ermita caminando, solo. Entonces, si se le forzara a mirar hacia la luz misma, bueno, los ojos tratarían de eludirla. Recuerden que lo que nos habla Platón es una alegoría de lo físico a lo metafísico. Hay que traducir esto en un estado mental. ¿Qué significa que los ojos nos duelan? Que hay que eludirla, que vuelvo a ver las cosas que antes me parecían cómodamente, mi estado normal de ignorancia. Recuerden que hay que traducir esto en estados mentales en nosotros. En este párrafo, en mi otra versión en inglés, dice aquí, sí, a la fuerza, pero él comienza con otra palabra griega que dice, suponte tú. O sea, aquí te dice ahora suponte, ponte en los zapatos de alguien que a la fuerza, este es Platón que nos está pidiendo que lo veamos el futuro, ¿verdad? Veamos el futuro para que veamos a dónde vamos. Suponte que si a la fuerza te arrastraran hasta el sol, hasta la luz del sol mismo, lo mismo, sufrirías, te irritarías. Los ojos llenos de fulgores son estados mentales, ¿verdad? Que le impedirían, aquí viene lo importante de esta línea, que le impedirían a uno le impedirían ver uno solo los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Lo que les quiero mostrar que en este párrafo, Platón ahora cambia de objetos cuyas sombras vemos reflejados, que son los objetos que cargan las personas, a los objetos reales que son las ideas luminosas, las ideas arquetípicas. ¿Lo ven? Aquí cambia él de decir de estos objetos que son sombras proyectadas por el fuego, a estos objetos que son iluminados por la luz del sol. ¿Está bien? ¿Lo ven? En este párrafo está hablando de los objetos verdaderos. ¿Qué son esos objetos? ¿Qué son esas ideas verdaderas? Recuerden, cuando se hacen una pregunta metafísica, teosóficamente, ¿en qué página de la doctrina secreta nos habla Blavatsky de esto? Y es la que les mostré. Los Dian Chohan, los señores de la contemplación, de la meditación, contemplando estos objetos, manifestaron el mundo. Pregúntense, ¿qué objetos, qué cosas, qué situaciones, qué ideas necesito para tener una vida espiritual? Eso nos hace logos, nos hace adeptos. Saber las ideas necesarias que necesito para establecer mi vida apropiadamente, que me dé la educación apropiada y que me ilumine. ¿Estamos de acuerdo? A esto vamos a llegar. Emilce, sí. Sí, pero eso, la vida misma me ayuda. Nos ayuda, nos ayuda, porque a medida que vamos sacando un velito o que vamos viendo que no es un jarro lo que tiene, sino nos provoca otra, a ver
pero ¿qué es realmente? Porque no es un jarro, es otra cosa. Entonces, Claro. la vida misma, una vez que uno empieza, por eso tal vez deben decir, creo, el que empieza en este camino es difícil volverse para atrás, porque es como que ya empezó a ver un poquito. Sí. Muy cierto, no es muy lo que yo cierto. digo, lo pregunto. No, pero es muy cierto, pero recuerda que en el espectro de los seres humanos hay los que caen de vuelta, como dice la voz del silencio, ¿verdad? Tienen las anclas bien ancladas y no pueden seguir subiendo y bajan para tomar energía. Hay gente que se suicida para esperar para la próxima vida y hasta aquí llegaron, no pueden más con lo que la vida les dio, con lo que ellos han hecho, etcétera, etcétera. Tenemos un espectro de situaciones total. Desde los que se iluminan a los que se vuelven para atrás y a los que se suicidan y tienen que esperar hasta la próxima reencarnación para continuar. O sea, tenemos todas las facetas, ¿verdad? Todas las posibilidades están en la vida y las vemos. Teresa, por favor. Sí, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que se ha dicho, que no se debe de hablar de lo que se hace, como diciendo que tienes ego, ¿verdad? Pues yo no estoy de acuerdo. Y voy a decir por qué. Mi vida está llena de cosas que hago, pero a veces las tengo que decir para que el mundo sepa, o los que están a mi alrededor sepa que existen y también colaboren. Y hay que decirlo sin ego, pero hay que decirlo. Exactamente. Porque claro, de nada me sirve a mí estudiar teosofía, quedármelo aquí y quedarme en mi casa. ¿Para qué? O sea que yo no me sé explicar, ya sabes que no tengo palabras técnicas, no sé explicarme, pero creo que la teosofía tiene que ser leída y no hacer lo que dice el libro concreto, porque es lo que ha vivido esa persona que lo ha escrito, pero sí coger el conocimiento que tu alma, no tu yoyito, necesita para hacerlo y llevarlo al mundo. Es verdad que me repito mucho, pero eso me ha llegado y digo no. Gracias. Y lo digo sin ego. Tendré mucho ego, pero ahora mismo hablo sin ego. Gracias. Gracias, hermana. Gracias. Entonces, llegamos al momento en que Platón nos dice que en este camino, en la alegoría de la caverna, llegamos al momento en que están los objetos verdaderos, las ideas verdaderas. En la doctrina secreta, la ideación cósmica, o las ideas, ¿verdad? Asociada con el pensamiento divino. Ese pensamiento divino está, como digo, simbolizado por la mente universal y la mente de los Dhyan Chohans, pensamiento divino. ¿Estamos bien? Entonces, el problema entonces está en qué manera o de qué forma podemos ir de los objetos que son sombras proyectadas en la pared de la caverna por el fuego artificial, la luz artificial, a llegar de esa sombra y poder observar con nuestra el Manas Buddhi, ¿verdad? La mente divina, los objetos verdaderos. Como lo dice aquí, los objetos que ahora decimos que son los verdaderos, que van a ser iluminados por la luz del sol. ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Este es el camino místico de la voz del silencio. Todo el estudio de la doctrina secreta, de la teosofía, Isis, de la clave, nos lleva a este momento. Nos hemos dado cuenta, hemos estudiado, tenemos nombres para ellos, tenemos descripciones, tenemos funciones, ¿verdad? Ahora hay que hacerlo. ¿Qué procedimiento usa? En la voz del silencio hay una cantidad de procedimientos en el fragmento primero y al final en el fragmento tercero nos da el del manual de los místicos de la fraternidad de los maestros de Blavatsky. Daniel, por favor.
Martín, aquí es, creo que cuando entramos a tratar de buscar la contemplación para poder contemplar verdaderamente esas ideas, ¿no? Creo que este es el punto a que nos lleva a Platón, que es el mismo que nos lleva en La voz del silencio. Exactamente. Y que en el proemio de la doctrina nos dice Blavatsky que los Dian Chohan, los señores de la meditación, contemplan estas ideas, ¿verdad? Si nosotros podemos contemplar una idea, estamos siendo analógicamente, ¿verdad? Como analogía, como un Dian Chohan creativo, como un logos, ¿verdad? Podemos hacer la expresión de ello en nuestra vida. Voy a hacer mi vida, lo veo y lo puedo enunciar y anunciar, ¿verdad? Y lo puedo sacar dentro de mí, eso es educación. Educir, lo puedo sacar de adentro hacia afuera, porque todo está dentro de mí, es el universo, ¿verdad? Entre más hacia adentro voy, más hacia la totalidad voy. Es la contemplación de Alaya, el alma del universo. Está adentro, está afuera, los dos son unos. Y Daniel, eso es exactamente el mundo místico teosófico. Ahí es donde vamos. Entonces es sumamente importante compartir a las personas cómo contemplar. Para contemplar, nos dice Blavatsky, tienes que saber concentrar. Para saber concentrar, tienes que saber lo que es la mente, cómo funciona y cuáles son los objetos de concentración. Y cuáles son las barreras, complejos, miedos, y, excesos y deficiencias de ese proceso de la concentración. Y el prerequisito es el control de los sentidos. El control de los sentidos, que son 5 exotéricos y 7 esotéricos, como la voz del silencio, o las cartas de los maestros. Entonces, fíjense bien, en este momento, en la caverna de Platón, viene el estudio de cómo contemplar un objeto metafísico iluminado por la luz del Logos, Deva Prakriti, el Fohat. ¿No les parece que eso es lo más último de la realidad? Poder contemplar algo que está iluminado por la luz de Dios, la luz del Logos, la luz de la creación, de la manifestación del universo. Pónganle el nombre que quieran, en la religión que quieran, en la filosofía que quieran. Este es el estado último. ¿Cómo hacerlo? Platón nos los va a dar en la manera física, siguiendo, ¿verdad?, el paso que debe dar una persona alegóricamente tratándose de una caverna. Y nos los dice de esta manera. Por eso le dije la vez pasada, hay que contar los peldaños, nombrarlos, entenderlos y ver si uno los puede reconocer, cómo describirlos, qué función tiene que tener la mente interna para hacerlo. Entonces, fíjense bien. Primero, necesitaría acostumbrarse. Físicamente estamos hablando del ojo físico, con una luz, ¿verdad?, del sol. Esa es la alegoría física. Nosotros tenemos que traducirlo metafísicamente hacia la sabiduría divina. El resultado, Prajnaparamita. Entonces, necesitaría acostumbrarse. Piense bien en ustedes. Tienen una idea extraordinaria enfrente de ustedes, necesaria para establecer, manifestar este universo. ¿Quieren ver esa idea? Vamos a llamarla la idea de la justicia, la idea del bien, la idea de la jerarquía, la idea de la dualidad, la idea de la... Bueno, ideas hay muchísimas, ¿verdad? De la belleza, del valor, de la armonía, etc. Hay muchas ideas representadas por dioses y virtudes en las mitologías universales. Entonces, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. Ese es el estado mental que buscamos. Poder llegar a mirar con los ojos del alma. ¿Cómo lo describe la doctrina secreta? Los ojos del alma, mirar las cosas de arriba, los ojos del Dhamma en la doctrina secreta. Búsquenla en las estancias de Siam, volumen 1, y en la estancia primera, y de ahí en adelante hay varias descripciones de lo que significa el ojo del Dhamma. Platón tiene varias descripciones y funciones
en su república, algo fabuloso, ¿verdad? Y así uniéndolas expandimos a nuestro entendimiento y la podemos entonces introducir en nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, mirar qué significa contemplar, ¿verdad? Contemplar. Para contemplar, ¿qué hay que hacer? Abstención de los sentidos, saber dharana, concentrar, y el fluidez de la mente en el objeto interno que es la idea del bien, la idea de la armonía, la idea de la jerarquía, la idea de la dualidad, la idea de la analogía, todas estas ideas básicas para que el universo se manifieste, ¿verdad? Entonces podemos mirarlas, podemos contemplar las cosas que están arriba. Lo de abajo lo vemos, ¿por qué? Porque vemos las cosas que están iluminadas por la luz del sol, ¿verdad? Viendo a un perro, a un gato, viendo un planeta, fotos de la galaxia, fotos de personas, de nubes, del planeta, podemos comenzar el puente hacia su idea. Emilce. O sea que ahí llegaría la conexión con esa virtud meditando, no porque haya llegado, pero meditando, y al verlo es como que también me la puedo ver en mí. Exactamente, exactamente. Tú participas de ello. Toda la naturaleza participa de ello. Está en todas. De ahí que si nos enamoramos de un gato, el gato participa de la belleza, de la justicia, de la dualidad, de la analogía, de la jerarquía. Todo está en ese gato, en las nubes, en las galaxias, en los átomos, en los minerales, vegetales. En todo está todo. Esa es la belleza. El todo. Sergio, por favor. Entonces, estoy entendiendo que la contemplación es precisamente con los sentidos, o entendí mal esto. Entendiste muy bien. Y entonces los sentidos, y eso es lo bello de la idea de los sentidos, son analógicos. Tenemos sentidos físicos, tenemos sentidos psíquicos, tenemos sentidos mentales humanos, tenemos sentidos espirituales, y hay una analogía perfecta, una correlación perfecta entre unos y otros. Fíjate cómo la voz del silencio nos habla para poder ver, para poder oír, para poder en las primeras páginas, donde te da la idea de cómo llegar a la voz del silencio. Para poder ver tienes que hacer esto, para poder oír tienes que hacer. O sea que los 5 sentidos físicos son análogos a psíquicos, mentales, espirituales. Y el estudio de la voz del silencio te da esas analogías, ¿verdad? El conocimiento, el camino al conocerse a uno mismo. Eso ahorita lo dije. Ahorita dijeron que era por medio de, una analogía al alma, el Buddhi. Ahorita preguntaron al inicio de la sesión. Pero mi pregunta es, ese camino es a nivel de la persona, el conocimiento a nivel de la personalidad, ya hablando en sentido individual. No sé si formulé bien la pregunta. Bueno, pero el camino, el camino hacia al conózcase a uno mismo. Claro. Mencionaron que es una dirección al Buddhi, al alma, perdón. Sí, entonces me quedé con la curiosidad, si ese autoconocimiento es empezar con la personalidad y de ahí parte, o es algo más superior con ese tipo de conocimiento. Ok, entonces estás hablando de dos cosas diferentes, que al final son la misma. Cuando hablas de una manera abstracta, por supuesto estamos en un mundo abstracto. El conocimiento es una palabra abstracta, ¿verdad? En el sentido de que el conocimiento divino, que es cómo uno se acerca. Para poder adquirir un conocimiento divino hay que trabajarse desde un nivel o un aspecto o un principio divino, ¿verdad? Pero cuando lo dice uno como camino, Sergio, Martín, ¿cómo comienzo yo mi camino? Conmigo mismo, ¿verdad? Con lo que yo soy. Yo estoy en una caverna, yo estoy encadenado, yo tengo varias cadenas que están flojas, tengo varias cadenas que he desencadenado, tengo muchas cadenas que tengo
totalmente inmovibles, ¿verdad? Con un sufrimiento, con un dolor tremendo, ¿verdad? En mi alma que me pesa, me ancla, barreras, miedos, supersticiones, etcétera. Tengo todo eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que trabajar de las dos maneras, por decirlo así, porque ya uno toma conciencia. Comienza con lo que tú sabes, ¿verdad? Estás estudiando lo que no sabes. Comienza con tu personalidad. Estamos todos comenzando con las cadenas, ¿verdad? Observándonos. Pero Platón nos dice, imagínate, ¿verdad? Que estuvieras sin cadenas. Imagínate ese momento divino, ¿verdad? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué sufrimientos traes? ¿Qué cadenas tienes que quitar? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo accionas? ¿Cómo te relacionas contigo mismo, con otros? Todo es nuestro kamamanas hacia mana. Ese es el camino de la voz del silencio de la Antakarana, ¿verdad? Del yo inferior al yo superior, al yo universal. Entonces, si vamos a hablar del yo universal, del alma, no podemos hablar del kamamanas, no tiene nada que ver. Aceite y vinagre y agua, ¿verdad? Y luz. Entonces, aquí estamos entendiendo que para poder llegar al momento de poder ver estos objetos divinos, no podemos usar nuestra personalidad, pero es nuestro caminar. Más o menos, Sergio. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, por eso decía que la contemplación iba relacionada con la forma eran los sentidos. Exactamente. Eso, sí, lo entendí perfecto. Y ahí con eso se comienza. Sí, ¿verdad? Pratyahara, control de los sentidos. Y eso va a abrir los sentidos psíquicos, los sentidos humanos, los sentidos espirituales, porque están correlacionados analógicamente. Y esa es una ley del universo. Esa es una idea del universo. ¿Bien? Anda muy bello, sí, gracias. Dime. Hola, ¿qué tal? Julián, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Ahora cuando se dice que los objetos que ahora decimos que son los verdaderos, Ajá. yo los veo, o yo, bueno, las personas que estamos en este camino, por ahí vemos esos objetos como verdaderos, pero hay otros que ven los objetos que son también verdaderos, pero desde otro punto de vista, ¿no? Como puede ser que yo, desde otra religión o desde otras religiones. O sea, pero todos estamos en el mismo camino para llegar a la vida una, ¿no es cierto? O sea, muy cierto. Yo lo que veo, la pregunta mía es esa, si todos tenemos que decir, los objetos que decimos que son verdaderos son los que yo digo que son verdaderos, porque puede haber otro que diga los objetos son verdaderos, pero no ser los objetos que yo veo. A eso voy. Ok, cuando uno dice que yo veo los objetos, eso no son los objetos, ¿verdad? Los objetos no los ve el yo, el objeto es una sombra que se convierte en un objeto imaginario, en una imaginación, en un pensamiento, y al final se va a convertir en la idea a medida que contemplemos, ¿verdad? Entonces, el asunto es lo siguiente. Suponte tú que uno habla con alguien de la India y dice, yo estoy contemplando a Krishna, que es el ser superior. Entonces, se encuentra en el camino con alguien que está contemplando a el Cristo como la idea superior, etcétera, ¿verdad? ¿Y están contemplando lo mismo? Sí, bajo diferentes nombres, dice la teosofía, ¿verdad? Entonces, ¿se le puede decir al Krishna que él está contemplando a Jesús? Jamás. Porque no. Yo traté y me llamaron Mara, el demonio, ¿verdad? Eso, ya yo dejé eso. Eso cuando yo era joven. Ya yo no trato de convencer a nadie de esa manera. Entonces, pero sabemos teosóficamente que todas esas cosas son analógicas. Todas esas ideas, discúlpenme, con esos nombres son analógicos. De ahí que ponerle nombre a las cosas es importante. Y saber que analógicamente y usando la técnica que usaban los platónicos, los neoplatónicos, platónicos, aristotélicos, que está en Isis sin velo, de ver las cosas en sí mismo con la naturaleza. Lo han visto en Isis sin velo, si no lo podemos ver uno estos días. Cómo estudiar las analogías de la manera de Platón.
Entonces, si uno ve la vida de Jesús, la vida de Cristo, la vida de Sócrates, ahí ve lo mismo, más o menos, ¿verdad? Ciertas cosas culturales son diferentes, ¿verdad? Sin embargo, las ideas lo mismo, el Buda, ¿verdad? El Mara del Buda, el león de Cristo en el desierto y todo eso, ¿verdad? Son las mismas ideas. Entonces, Julián, sí, por lo general, mira, cuando uno tiene un vislumbre místico, lo va a disfrazar o lo va, mejor dicho, a vestir en la manera humanamente que puede con el conocimiento mental que tiene, ¿verdad? Si uno está en la India, hindúicamente, en el mundo occidental, occidentalmente, el vislumbre de la realidad, de la idea, la va a disfrazar o vestir de la manera. Entonces, el teósofo, ¿qué hace? Tiene que ir más allá de esa vestidura, ¿verdad? De ese aspecto formal, ¿verdad? Y entrar en la idea, entrar en el alma de las cosas, como nos pide Blavatsky. Más o menos, ¿ah, Julián? Sí, Y, gracias. y más de eso vamos a hablar. Ese es el tema de todo esto, ¿verdad? María. Sí, mi pregunta es porque es algo que yo he ido reflexionando por mucho tiempo. Ajá. Y obviando en el estatus que tenemos, la rata vibratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso existe, porque si nosotros nos seguimos diciendo no porque no lo vamos a alcanzar, no porque yo sé que no estoy en tal estado, y nos ponemos a hacer juicio de valor, y tan sencillo como ir con la certeza de que sí, de que existe tu parte interna, de que es real, de que es verdadera, y tener eso en mente, yo creo que nosotros podemos alcanzar muchas cosas, porque el problema de nosotros es que no lo creemos. Eso es lo que he ido reflexionando y estoy cada vez más convencida de eso. Meditamos, pero no creemos, no, esto no sirve para nada. O sea, no es que es que lo tenemos dentro de nosotros, como que eso no va a suceder, y no lo repetimos, y que no estamos a la altura, y que nos falta mucho, es que no siempre nos va a faltar mucho, a la personalidad le va a faltar muchísimo siempre, aunque estemos en mejor rata vibratoria o aunque estemos como estemos. Sí. Y entonces eso me ha puesto a pensar, yo, concho, es que nosotros mismos no nos convencemos, no tenemos certeza. Si tuviéramos la certeza, otros fueron los cantares. Eso es mi opinión. Muy, muy linda opinión. Y Platón nos quiere dar la certeza que estas cosas ya las hemos visto. Hemos tenido vislumbres, que hemos tenido reminiscencias de esto muchas veces. Y ahí, si podemos descubrir esos momentos místicos, iluminosos, iluminantes, y los podemos observar, ahí encontramos una realidad, un nivel, ¿verdad?, de acción y de iluminación bellísima. Así que sí, todos lo tenemos, todos. Y lo hemos tenido. Pero tienes mucha razón, ese miedo, esas barreras, de recuperarlo. Es recuperarnos. Exactamente, exacto. Eso es lo de Platón. Reminiscencia, recuperarla, ¿verdad? Recuperar, porque ya hemos estado aquí. Tienes mucha razón. Pero mira, cada uno de nosotros está en un sitio diferente en la caverna, por decirlo así, ¿verdad? Y no podemos decir que lo que a mí me ayuda le va a ayudar a todos, porque son cadenas diferentes. Y por eso que cada quien que rompe una cadena escribe un libro. Y hay unos que dicen, oh, sí, a mí me ayudó mucho. Oh, a mí eso no me ayudó de nada. Entonces... Claro, porque son diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Yo la llamo Blavatsky lo cadenas. demuestra, Blavatsky creo que demuestra eso en la doctrina. Ella utiliza el idioma de la alquimia, de la astrología, de la ciencia, de etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes idiomas diciendo lo mismo.
Lo que hay ¿verdad? que ir al fondo. Ella enseñó el fondo, Y cómo, exactamente, y cómo trabajar esas ideas diferentes que son iguales. Mismo. Muy bello, muy Te bello. dio todas las pistas del mundo. Gracias. Increíble, ¿verdad, María? Increíble, increíble. Sí. Bueno, tenemos a Daniel y a Ángela. Daniel primero y después Ángela, que levantó la mano primero. Ajá. Bueno, no, yo solamente quería, porque claro, ese tema que está comentando María es bastante interesante, ¿no? Porque recuerdo como nos lo dicen los maestros también en las cartas, ¿no? Que el problema es la duda y no es la fe ciega, como en otras veces se habla. No es creer todo lo que nos digan los maestros, nos lo digan los padres. Es la duda que tenemos de lo que llevamos internamente, que lo estamos descubriendo, porque muchas veces cuando leemos un texto, un párrafo, una línea, lo creemos. Sabemos que es así porque lo llevamos adentro, como lo estás diciendo, Martín, pero después viene la duda. Y esa es la que nos hace flaquear. Esa es la que nos lleva, en dado caso, vamos a decir, a ese pequeño tropiezo, ese pequeño fracaso. Es la duda que los maestros lo dicen en muchas partes, que hay que erradicar esa duda. Pero eso, la duda nuestra, la duda de la verdad y la realidad que conocemos. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. La duda es una tragedia y una bendición a veces, pero sí, la duda, el miedo, la superstición, ¿verdad? Son palabras que describen todas estas barreras que tenemos. Ángela. Sí, Martín, una pregunta. A ver. Esos vislumbres de los que se hablan, es lo que a medida que la persona va siguiendo estos estudios, haciendo los cambios, bueno, o sea, así lo veo, esos vislumbres vienen siendo, como decir, el desarrollo de la intuición, que a veces aparece en determinados momentos a casi todos los estudiantes o incluso gente religiosa que también ha tenido, ¿esos son los vislumbres? Exactamente. Discúlpame, pero esto, a ver la palabra, esto es universal. A cualquier persona, en otras palabras, todas las personas en todo el mundo tienen vislumbres. Ajá. Muchos no las reconocen. Pero uno sabe que las tiene porque dice, oye, qué cosa tan bella. Vio la idea de la belleza. Oye, esto es cierto. Vio la idea de la verdad. Oye, pero esto es divino. No está hablando del chocolate, está hablando de lo divino espiritualmente. Esto tuvo el vislumbre de algo divino, algo místico. Oye, siento amor por mis muchachos en este momento. La idea del amor, ¿verdad? Esos vislumbres están en todos lados, en todos momentos. El asunto es que el estudiante de ocultismo sabe que los tiene y sabe lo que son, los puede nombrar. Y si los captura, los puede estudiar. ¿Y qué es lo que va a estudiar? La luz que trae, la luz que le proporcionó, que se transforma en conocimiento. Prajnaparamita. Esa es la diferencia. Porque si no es una vislumbre que entra, un momento bellísimo, que uno atesora, le toma una foto, ¿verdad? Y la pone en la colección de las fotos de uno, en el álbum, o una memoria bellísima, y la vida sigue. Pero el teósofo la puede usar como objeto de estudio, de contemplación y algo futuro. Y eso es lo bello de esto. Y lo mismo los científicos. Einstein decía que tenía destellos por todos lados, todos los días. Y la mitad no las entendía, la otra mitad no les podía poner fórmulas, la otra mitad eran ciertas. Algo así decía, ¿no? ¿Cuántas mitades tenía? No sé, porque lo estoy inventando. Pero es la idea. Todos tenemos intuiciones, ¿verdad? Y destellos. Claro. Todo, 100%. 100%. Martín, que me voy a colar un momentico a Emilce y a Merce, pero es para darle continuidad a lo que estaba preguntando Ángela. ¿Esos vislumbres son visiones que se tiene a la luz astral? No, de la luz de la luz astral es la luz de Buddhi, ¿verdad? Que viene de una idea verdadera, un objeto verdadero, que ilumina la mente. La mente la toma y dice, me iluminé. ¿Cómo sabe uno? Oye, qué cosa tan bella. ¿Lo ves? O esto es cierto. Esto me tocó en el alma. La mente la interpreta, ¿verdad?
Cuando llega al Kamamana, dice, oh, voy a escribir un libro de eso, lo voy a vender, voy a hacer algo con esto, eso es mío, esto es una experiencia personal, y eso es lo que nos estaba diciendo Ángela. Esta experiencia personal la voy a compartir con todo el mundo, para que vean lo chévere que tuve, que me pasó anoche, ¿verdad? Entonces ya cuando ya hasta desciende de esa idea original, digo, ese vislumbre, y luminoso, transformativo, divino, espiritual, sabio, verdadero, ya cuando llega al Kamamanas, bueno, eso es un desastre ya. Pero es el vislumbre, comenzó con un vislumbre, ese vislumbre de lo verdadero, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, lo que hace el estudiante de teosofía es ese vislumbre dejarlo en la mente, no bajarlo a la mente inferior, ¿verdad? Sino, como decía Tere, como decíamos todos nosotros, ¿verdad? Dejarlo como objeto de estudio, de contemplación. Ahí vimos la verdad por un momentito. Dejarlo en el nivel que pertenece, tener la responsabilidad de aceptarlo, de estudiarlo, de investigarlo, mantenerlo, continuarlo y no degradarlo al Kamamanas. Más o menos. ¿Sí? Gracias. Ahora bien, la luz astral es otra cosa. Uno tiene vislumbre de la luz astral, pero de eso no estamos hablando en este momento, ¿verdad? Que esos vislumbres ya son de la luz astral, ya son de lo que nos da los son psíquicos, y es una analogía, ¿verdad? Es una analogía, son sentidos psíquicos, ¿verdad? Y la luz astral es donde está depositado todo nuestro instintos, emociones, deseos, y por eso tenemos los pensamientos recurrentes, los ciclos viciosos, todo eso viene de esos vislumbres, ¿verdad? Martín, ve a la nevera, ahí hay chocolate. Bueno, eso no viene de arriba, ¿verdad? Eso viene de un ladito. A ver, ok, entonces tenemos a Merced y tenemos a Emilce y a Sergio, si quizás todavía quiere hablar. Merced, por favor. Bueno, habían dos cosas. Una sobre el tema de la duda, en el que el libro Luz en el Sendero da muchísima claridad en cuanto a que la duda es muy buena en el sentido de que te ayuda, pero cuando uno ya tiene la certeza de la reencarnación o de que la vida es continuada y de lo que representa la causa y efecto, la ley del karma, la ley del equilibrio, ya no puede haber duda. Porque eso es lo que te hace de que puedas avanzar. Claro. No puedes quedarte con la duda. Y es muy interesante en este sentido, porque nos ayuda mucho a que la mente siempre vuelve otra vez a la memoria, ¿no? A lo anterior, pero ya no eres eso. Claro. Pero en cambio, lo que tú dices, que esto creo que es muy bueno, es apuntarte en una libretita o en algo, lo que te ha pasado, que te ha hecho hacer esa certeza por lo que sea, ese vislumbre o lo que sea, para que cuando no lo tengas puedas ver que a lo mejor han pasado 5 años, a lo mejor han pasado lo que sea, que tú mismo te has apuntado esto, ¿no? O sea, porque si no, llega un momento que se difumina un poco, ¿no? En ese sentido, también Luz en el Sendero da toda una serie tiene como diferentes, como todos estos libros joyas, ¿no? Que tiene como diferentes niveles de comprensión. Claro. Y cada vez vas captando lo que estabas comentando antes, ¿no? Que lo que hay detrás, ¿no? Claro. Bueno, esto por una parte que era solamente para aquella persona que comentaba lo de la duda. A mí, en el trozo que estábamos leyendo, que nos dice que primero se puede mirar con más facilidad las sombras, después las figuras, y luego dice, y luego los objetos reflejados en el agua. Cuando dice los objetos reflejados en el agua, ¿qué nos está diciendo? Bueno, eso no lo hemos estudiado. Vamos a esperar a Emilce y te lo debo por un minutito y si no, la próxima vez. Lo digo en el sentido, porque yo me he hecho una idea, pero me gustaría que... Claro, ahí es donde vamos, y después de Emilce entonces atacamos a este párrafo, ¿ok? Lo atacamos de frente. Gracias. Emilce, por favor. A mí me gustó eso que dijo Merce, porque
tenemos que poner un poquito, me parece que es importante, la voluntad para seguir cuando tenemos el vislumbre, de seguir en esa idea y si hago un discernimiento, perdón, y me equivoco, bueno, por lo menos estoy aprendiendo. Y de esa manera voy limpiando las dudas. Entonces también me parece que tengo que estar consciente que cuando digo algo con mis labios, debo sentirlo en mi corazón. Porque esto que yo, ¿cómo obtengo la voluntad? En mi convencimiento. Por eso me gustó lo que dijo Merce, de tener la certeza. Esa certeza, yo diría, el fojat que me da la fuerza para seguir. Esa luz divina. Bien, gracias. Sergio, no sé si volviste a levantar la mano o era la mano de antes. Sí. Dime. No, quería añadir, por ejemplo, el comentario del vislumbre, poner un ejemplo. Me voy a atrever a decir un ejemplo de ese vislumbre. Podría ser la música, por ejemplo, que toca fibras, en el sentido de que es algo tangible, es algo físico, que en las cartas de los maestros hay explicación, en alguno de los tomos de la doctrina secreta lo dice igual. Entonces podría ser ese ejemplo de ese vislumbre que estamos comentando, o que se está hablando. Y hablando de Platón, doy el ejemplo de que él mismo también lo habla o lo dice en el libro del León. Y ahorita se me vino a la mente, ¿no? Para compartir esto, que claro, es difícil entender esa parte de hasta dónde podría llegar ese vislumbre del que están hablando. Pues algo tan tangible creo que podría ser la música, porque cae en el término sublime, la música, no el contenido de la música, sino el poder del sonido, vamos a decirlo. Entonces era lo que quería simplemente proponer. O sea, muchas gracias. Y eso es importante agregar a lo que estamos diciendo, que una vez que viene ese vislumbre, que en algunas personas es una inspiración, ¿verdad? Se te puede traducir en una inspiración. La manera como la persona la canaliza es personal, por decirlo así, redundantemente personal. Tenemos místicos que escriben poesía, músicos que hacen su música. Eso ya es personal, ¿verdad? Hay gente que escribe libros, otros se quedan en meditación contemplativa. Eso ya es de lo que trae uno, y por eso tenemos personalidades diferentes. Y eso es muy bello. Gracias. Gracias por dar esa idea, ¿verdad? Y noten que la manera de saber que es un vislumbre, tiene que haber algo iluminado, de alguna idea divina. Y eso se va a traducir en nuestra mente de alguna manera. Entiendan cómo se traduce, para que conozcan su personalidad. Como dijo Sergio, puede ser por música. Puede ser por otras artes plásticas, ¿verdad? Escultura, pintura, poesía, escritura. Puede ser lo que sea, religiosamente. De alguna manera va a traducirse. Si no la traducimos, va a quedar como un vislumbre, un momento bellísimo. Porque recuerden, es algo que uno se acercó a la idea de la belleza, del amor, de la bondad, del servicio, de algo, una idea virtuosa, divina. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso se va a traducir. Si no la traducimos, vino y se fue. Pero pasó un momento bellísimo si nos dimos cuenta. Hay veces que uno dice, oh, qué momento tan lindo, no ni se dio cuenta por qué. Pero tuvo un momento. Todo lo tenemos todos los días. Andrés, hermano. Andrés, no sé si quieres hablar, si tienes que hacerle unmute, porque todavía estamos oyendo el silencio. Y, ¿sabes? Se había quedado la pantalla bloqueada, no sabía si había sido yo o había sido tú. Sí, fui yo. Bueno, me ha gustado mucho la forma que lo has enfocado, de que estos vislumbres
lo tenemos que dejar como objetos de estudios en la mente superior y no bajarlo a la mente concreta, porque no nos podemos dar cuenta y de hacerlo, estas se podrían llegar a convertir en una cadena y no darnos cuenta de ello. Y nosotros pensar que vamos en la dirección correcta y en cierta forma es como un círculo vicioso, que te estás mordiendo el pez que se muerde la cola y no salir de ahí. Okay. Bueno, eso es lo que dijo Platón. Ahora, yo estoy en desacuerdo en algunas cosas con lo que dijo Platón. Platón dijo que no lo bajemos al Camamana. Y se ponía bravísimo, que la gente hacía cubos y esferas. Hay muchos cuentos, ¿verdad?, de Platón donde él se disgustaba con sus discípulos cuando representaban físicamente. A mí me gusta la idea como lo de Sergio, de que uno tiene un vislumbre, tiene una visión, es otra palabra, ¿verdad?, de una realidad, y traducirlo y compartirlo de lo más bello posible, de ahí viene la responsabilidad. Con una música divina, con una estatuaria divina, no sé si esa es la palabra adecuada, pintura, poesía, descripción, que quedarse en lo más divino que uno puede ser o puede compartir con el mundo. Esa es mi idea. Platón dijo lo que tú dijiste, por decirlo así. Dijo, y ese está en el libro, creo que 9 o 10 de la República, donde habló de las diferentes, cómo el arte baja desde del objeto verdadero a la copia, ¿verdad? La copia del logos, la copia del humano, la copia del artista. Al final tenemos, qué sé yo, lo que tenemos. Él dice, quédense con lo de arriba. Entonces, digo, el vislumbre. Pero a mí me gusta compartir lo bello, ¿verdad? Sí, porque esa es la comunidad. Pero sí, Andrés, eso es muy platónico, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, y uno se descubre a sí mismo un poco más cuando quiere compartir lo bello, ¿verdad? Si lo puede escribir, no lo puede escribir. Tiene un vocabulario para describir, no tiene. Tiene la música, los sonidos para describir, para describirlo, no los tiene. Él tiene que estudiarlo, etcétera, etcétera. Vamos a atacar el párrafo entonces. Dice así. Ese es Merced, ¿verdad? Que nos ataquemos esto. Aquí vamos a contar primero. Recuerda lo que queremos hacer. Tenemos que ver los pasos una vez que entendemos que estamos observando, contemplando objetos verdaderos y que venimos de la caverna, ¿verdad? Despertarnos a un mundo verdadero. ¿Cuáles son los pasos? Lo que vamos a leer es un mundo físico, tenemos que traducirlo a un mundo metafísico. ¿De acuerdo? Es una alegoría, una analogía de lo físico a lo metafísico. Entonces vamos a contar. Necesitaría acostumbrarse. ¿Qué es acostumbrarse? A reconocer el nombre, función, descripción y de las ideas. Acostumbrarse. ¿Estamos bien? Como los ojos físicos, hay que acostumbrarse cuando se prende la luz de repente en un cuarto oscuro, hay que acostumbrarse para reconocer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es una analogía. Acostumbrarse. Para poder mirar, contemplar las cosas de arriba, que son los objetos iluminados por la luz de Logos, el Fohat. Esta es la introduccióncita. Entonces, en primer lugar, aquí viene el primer peldaño. Miraría con mayor facilidad las sombras. Ya sabemos que las sombras en las cavernas son las sombras de los objetos no verdaderos, construidos por los seres humanos, iluminados por los fuegos artificiales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más bajo del conocimiento. Lo que yo quiero que tú veas. Estoy diciendo esto para que tú lo veas de mi manera. Eso es mi construcción y estoy manipulando para que veas eso. Eso es una sombra de un objeto no verdadero, mío. Ahora bien, sin embargo, estos objetos verdaderos tienen sus sombras. ¿Qué significan esas sombras? Si pensamos que hay una idea de la manzana y vemos una manzana, la manzana física es la sombra de la idea de la manzana. ¿Estamos bien? Cuando a Platón le dijeron, mira, yo veo una mesa, pero yo no veo la idea de la mesa.
Platón lo insultó. Le dijo, bueno, es porque no tiene los ojos de contemplación que pueden ver la idea de las mesas. Entonces le dio una buena insultada, dijo, ok, voy a tratar la próxima vez de ver la idea de la mesa. Que eso se llama la meseidad, ¿verdad? La seidad, la idea del ser, ¿verdad? Bines, con la nes en inglés, oscuridad, la dad en español, ¿verdad? Nos da la idea de las cosas. Entonces, en primer lugar, miraría a los objetos. Después, la figura de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Entonces, en otras palabras, el agua que es siempre es el Kamamanas, el Manas, ¿verdad? Donde va a estar reflejado lo superior. Entonces ahí vamos a mirar. Sabemos que cuando miramos algo, lo miramos con los ojos de nuestra personalidad. Entonces vamos a tener que reconocer. De ahí que, ¿verdad? Platón nos está diciendo que vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan que dicen que Platón es de arriba hacia abajo? Bueno, aquí es de abajo hacia arriba. Pero una vez que tengas el vislumbre de arriba, quédate con lo de arriba, dice Platón. ¿Verdad? Pero a mí me gusta esto. Comenzar con la sombra, después las figuras. Recuerden que la geometría, la aritmética, la geometría sagrada, la aritmética oculta, ¿verdad? Eso nos da las ideas arquetípicas, la descripción arquetípica. Y nos habla de su función, de su karma, de sus ciclos, etcétera, etcétera. Luego los hombres y los objetos mismos. Lo que aquí no dice es mismo, significa self. Significa el alma de las cosas, el alma de las cosas. Mismo es una traducción mala en español de auto, en griego, que significa self en inglés, atma, en sánscrito espíritu, o mejor dicho, el alma de las cosas, si queremos hablar de la parte búdica. ¿Estamos bien? Mismo, en sí mismo. Cuando vean la palabra mismo, es el arquetipo mismo de las cosas. Recuerden que detrás del arquetipo de la idea hay todavía muchas cosas. En teosofía tenemos para Brahma Mula Prakriti, tenemos a Purusha Prakriti, tenemos el primer logos, tenemos el segundo logos, tenemos el tercer logos, tenemos los Dhyan-chohans, esa es la jerarquía divina en la doctrina secreta. Los Dhyan-chohan con las ideas, con la sustancia cósmica, y entonces ahí va lo que estamos ahora de abajo hacia arriba contemplando. Fíjese bien. Ahora, a continuación, contempla de noche, porque no te vislumbres, lo que hay en el cielo y el cielo mismo. Recuerden, el cielo mismo es el alma del cielo. ¿Ven la diferencia? El cielo y el arquetipo del cielo. La estructura de las cosas y la cosa misma. Más o menos. Eso lo podemos ver la vez que viene. Mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente, después durante el día, el sol y la luz del sol. Finalmente pienso, podría percibir el sol, la última realidad del logos, ¿verdad? Ya no en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí, el self, el atma, el espíritu, por sí mismo, en el ser mismo, en su propio ámbito. Ese es el yo superior de la doctrina secreta, donde está fundido con el yo superior de los objetos, es el mismo. Se da cuenta que uno es el mismo. Aquí viene la escala ascendente del conocimiento platónico. Esto es algo que si de verdad lo comprendiéramos, podemos ver a un árbol y ver la idea del árbol, su descripción, su función, su ciclo. Podríamos ver lo que se llama el prajna, la sabiduría detrás de la idea del árbol. ¿Ven? A eso vamos. ¿Cómo contemplar la idea? Es muy fácil leer en la voz del silencio la nota segunda y decir, dharana es la
completa y perfecta, intensa concentración de la mente en un objeto interno, ¿se acuerdan? Objeto interno, con la abstracción de todos de los sentidos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil decirlo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, acostúmbrense a lo siguiente. Cuando encuentren un místico o un filósofo o un científico o un poeta o Platón, Plotino, que son mis favoritos, describiendo cómo hacen esto, recorten la página del libro, en estos días tómenle una foto a la página del libro y imprímanlo. Antes, ¿verdad? Uno ve las películas que lleva a la biblioteca pública y se acaban la página, no lo hagan. Todos tenemos cámaras ahora. Yo les puse en el chat cómo lo hizo Schopenhauer. Por favor, estudien cómo lo hizo él. Él escribió este libro, El mundo como voluntad y como idea o representación de... es algo extraordinario. Arturito, lo llamo yo, Schopenhauer. No sé cómo se dice en alemán. En el 1818 escribió este libro. Y en una página encontré, léanselo por favor, es muy platónico, ¿verdad? Es tan denso que van a decir, no, eso no es para mí, pero si lo pueden encontrar las perlas en el libro, esta es una de ellas. Dice lo siguiente, y con esto vamos a terminar, lo vamos a ver la próxima, ¿está bien? Van a estudiar, por favor, si pueden, para que aprovechen esto, la división que vimos aquí. Si lo pueden ver en sus propios destellos, en su propia vida, reconózcanla en la vida diaria, esto pasa todos los días, reconózcanlo, ¿verdad? Y miren filosóficamente como dice Schopenhauer. ¿Están listos para oírlo? Sí. Dice lo siguiente. Esto es cómo contemplar una idea. Esto es lo más difícil del misticismo. Porque es muy fácil decir Dharana Dhyana Samadhi. ¿Cómo? Todo el mundo dice, bueno, tienes que concentrarse, tienes que contemplar, tienes que ser unión. No, muy bien, ¿cómo? Pues aquí nos comparte Schopenhauer cómo. Esto requiere un examen detallado. Recuerden que él es un filósofo y todo lo va a examinar. Para ser claramente comprendido. Lo bello de él es que él sabía escribir. Y tenía un vocabulario extraordinario que yo no lo entiendo, pero entre nosotros nos podemos ayudar. Ruego al lector que no se sorprenda por lo que encuentre de extraño en esta exposición. Extraño es porque nos va a mostrar cómo él contempla las ideas. Qué increíble, ¿eh? Cómo él saca el prajna paramita de todas las cosas. El pensamiento que forma el objeto de mi obra. Qué belleza, ¿verdad? Dice así. Cuando elevándose por la fuerza de la inteligencia. Miren bien, aquí lo tengo en inglés. Y en inglés dice, elevándose por el poder de la mente. Mente e inteligencia. Esa es la definición de Manas en la clave de la teosofía. ¿Estamos de acuerdo? Si no, miren la sección 6 de la clave de la teosofía. Manas, mente o inteligencia. Cuando elevándose por la fuerza de la inteligencia, siéntanse esa elevación que ocurre automáticamente, consciente o inconscientemente. El hombre abandona la manera ordinaria de considerar las cosas. ¿Ven? Y no se limita ya a buscar mentalmente, no estamos pensando, analizando, no se limita ya a buscar tan solo sus relaciones mutuas, cuyo fin es siempre una relación con su propia voluntad. Siempre una relación con lo que yo pienso. Relación traída por los modos del principio de razón. Estamos subiendo más allá de la razón. Cuando en la contemplación de las cosas ya estamos concentrados en una idea, la idea de la justicia, la idea del bien, la idea del universo, etcétera, etcétera. Cuando en la contemplación de las cosas no se examina ya dónde, cuándo, cómo y por qué existen, no estamos en el manas, ya pasamos del Kamamana, no estamos en el manas, ni siquiera en el manas, sino únicamente lo que son. Esto es en sí misma. Recuerden en sí misma el alma de las cosas.
sino únicamente lo que son, estamos hablando de las ideas, los objetos verdaderos, cuando en vez de dejar al pensamiento abstracto, a los conceptos de razón, señoreanse de su conciencia, y esto es una cosa que está traducido de esta manera, se entrega con toda la fuerza del espíritu. Esa es la fuerza alfoja dentro de nosotros, la fuerza logoica, el poder que tenemos, ¿verdad? Iluminante de la mente. Se entrega uno con toda la fuerza de su espíritu, manas buddhis, manas buddhis, a la intuición. Nos elevamos de la razón a la intuición y se absorbe enteramente en ella. ¡Qué belleza! Cuando su conciencia está toda ocupada en la contemplación tranquila, en algún objeto natural actualmente presente. La voz del silencio nos dice interno, pero él nos dice, sea el que quiera, paisaje, árbol, roca, ¿verdad? En el cual se sumerge. En otras palabras, ¿se imaginan que ustedes tienen un Buda enfrente de usted? Créanme, este es un Buda. Y lo interiorizan. Está afuera, lo interiorizan. Ven un tanka tibetano, interiorícenlo. ¿Estamos de acuerdo? Interioricen los objetos, sean religiosos, físicos, místicos, etcétera, abstractos, interiorícenlos. Roca, edificio, en todo hasta la idea, ¿verdad? O cualquier otro en el cual se sumerge, uno se contempla. O como se dice con exactitud, se pierde uno. ¡Wow! Es decir, olvida su individualidad, su voluntad, y no es más que un puro sujeto. Cuando uno ve una flor y dice, ¡qué belleza! En ese momento, se olvida uno de lo que es uno. ¿No es cierto? De la personalidad. Él habla de individualidad, pero sabemos que está diciendo personalidad, ¿verdad? Este es el traductor. Se sumerge, pierde la voluntad de mi mana, de mi kamamanas. No es ya más que un puro sujeto, estamos arriba. Límpido espejo del objeto, de tal manera que parece que el objeto está solo. Está uno con el objeto, ¿verdad? Ahí lo está contemplando. ¿Lo ven? Sin el ser que le percibe. Ahí ya yo no estoy yo. Esto es lo que digo, saboreen ese chispazo, ese destello, esa inspiración. Que no se puede separar la cosa percibida del sujeto de la percepción y que ambos se han identificado porque la conciencia está totalmente llena y ocupada de una sola imagen intuitiva al objeto interno, la idea. Cuando de esta manera el objeto se ha desprendido de toda relación con todas las cosas, o sea, es un objeto, pero ya el objeto se desprendió de todas las cosas que le son exteriores y el sujeto se ha emancipado, esa palabra la estudiamos el domingo, emancipar, ¿se acuerda del árbol de la vida? De todas las ligaduras de la voluntad, en este caso, lo que el hombre conoce no es ya el objeto como cosa particular, ya es universal, es la idea. Qué cosa tan bella, ¿verdad? La forma eterna. La objetivación inmediata de la voluntad en ese grado. Esto es algo como él lo traduce, ¿verdad? Embebido en tal contemplación, es puro sujeto consciente elevado por encima de la voluntad, por encima del dolor, por encima del tiempo. Oh, wow. Este es Schopenhauer. ¿No les parece que sabe escribir? Ahora recuerden que este no es lo que él escribió. Esta es una traducción, ¿verdad? Y ya les mostré cómo en este libro la primera línea está descrita diferentemente. Pero aquí están todas las ideas claves. Etapa por etapa que nos dice Platón en esto. Si pueden hacer la relación de una con otra y observarla en sí mismo, ahí está la idea de contemplación. Recuerden que cada día hemos pasado por eso y pasaremos por esos destellos, por esas inspiraciones, por esos vislumbres,
porque eso es la naturaleza humana. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No les puedo responder más allá de esto. Esto es algo increíblemente impresionante. A ver, Sergio, por favor. Pregunta, el concepto en Schopenhauer de la voluntad, ¿cuál sería la interpretación en la teosofía bueno, o la analogía? Recuerda que su libro se llama El mundo como voluntad e idea, ¿verdad? Entonces, él está hablando de la voluntad del logos, del plan divino, de la idea de cómo la luz de Fohat impregna, usando la idea de Marlon que me gusta mucho, impregna e informa la idea y emana el mundo como es. ¿Lo ves? O sea, la voluntad, la luz de Fohat, el plan divino, esto se va a hacer de esta manera. La ideación cósmica, los Dian Chohan dirigiendo con su poder contemplativo al Fohat, a la luz, ¿verdad? Impregnando la idea, establece el puente entre el cielo y la tierra, como nos dice el proemio, y establecen las leyes de la naturaleza y las cosas del universo. El trabajo de uno es al revés, uno se inspira en las cosas del universo, observa las leyes de la naturaleza, contempla vislumbros, intuiciones, y si puede, por un momento, como él dice, emanciparse de todo eso, tomar la luz. Entonces ahora viene nuestra personalidad porque la va a recibir y no nos podemos quedar allá arriba porque no estamos allá arriba, ¿verdad? Como un adepto. Entonces lo vamos a traducir con nuestros talentos. Y entonces ahí viene todo un mundo de un esplendor de artes, de ciencia, de filosofía, de religión. ¿Lo ves? Expresiones de estas visiones. Y ahí que todas son la misma y la teosofía es la síntesis de todas porque nos habla de la idea. Qué belleza, ¿eh, Sergio? Qué belleza. Eso tú lo has expresado y lo has vislumbrado e inspirado porque todos nosotros lo hemos hecho. Lo único que la manera como tú lo haces es especial tuya, ¿verdad? Y si tú dices que todos tienen que hacer lo que tú haces y la manera que tú haces, eso es un culto. ¿Lo ves? Y eso no es teosofía. Qué belleza es esto, ¿verdad? ¿Lo ves? Qué Un belleza. dogma, ¿no? Exactamente, Sí. se vuelven dogma, se vuelven dogma. Entonces, lo bello es que ver y recoger como místicos, escritores, científicos han descrito esta iluminación. Einstein en sus memorias describe la iluminación que tuvo cuando, ¿se acuerdan? Cuando voló, cuando se compenetró con la idea de la luz en un rayo de luz, un día que estaba echado así en un bote, ¿verdad? En un lago, de pronto él voló con la luz y ahí entendió lo que era la luz. Y entonces había que buscar la definición, la descripción, la fórmula y nunca describió bastante, pero no lo suficiente. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza, qué belleza. Daniel. Ajá. Martín, solo una pregunta como por instrucción o por conocimiento. Hablamos de los destellos. Los destellos son esos chispazos que nos llegan, que podemos identificarlo, no podemos identificarlo, que se dan todo el tiempo. Pero ya cuando entras en un estado de contemplación, ese estado contemplativo con la práctica, me imagino, o sea, es una pregunta y aclarando mi idea, básicamente. Ese estado de contemplación, me imagino que a medida de la práctica, lo puedes ir manteniendo más en el tiempo. Exactamente, esa es la idea. Perdura más que un estado, que un chispazo, que un vislumbre. Esa es la idea. También, o la contemplación. Porque una es inconsciente y la otra es consciente. O una es no buscada, estás caminando en la calle, ves un gato bellísimo y dices qué gato tan bello, y por un momento te conectaste con la idea de la belleza manifestada en el gato. Ahora, ¿a ti te gustan los gatos o los perros?
Los dos, más los gatos que los perros. Ok, entonces vamos a usar el gato. Entonces la idea del gato, ¿verdad? Porque si el que odia al perro no va a tener el perro como destello, ¿verdad? Entonces, porque está la personalidad en el medio. Pero la idea de la belleza, de la justicia, de la verdad, de la analogía, de la dualidad, de la armonía, de la luz del foja, las ideas que establecieron este universo. Entonces, ¿por qué nos dicen que meditemos? Porque ahora conscientemente, ¿verdad? Uno puede dirigir el Kamamanas al Manas, el Manas al Buddhi, y contempla las ideas que están en ese plano búdico, el plano de Mahata, ¿verdad? Mental búdico, por decirlo así. Entonces sí, tienes toda la razón. Bueno, y creo que lo leí en alguna parte que tú más o menos referiste a ti, que ya el maestro lo hace de manera automática. Quiere contemplar una idea y solamente sin entrar en concentración, en meditación, simplemente dirige su mente a esa idea y ya tiene la contemplación. Creo que lo leí. Chévere, Creo que chévere. algo por ahí va la cosa, ¿no? Eso lo vamos a contestar cuando tú seas un maestro y me lo expliques. Hola, Carlos de Enrique. Ahora, también tienen conocimiento, ¿verdad? Ellos tienen el prajna paramita, en el sentido de si uno le pregunta algo, ellos ya han tenido la experiencia, ¿verdad? Ya han tenido los vislumbres y a voluntad, ya tienen ese prajna paramita que lo hacen, ya tienen el poder, ¿verdad? De conocimiento, ya saben las cosas, el alma de las cosas, y lo pueden describir, ¿verdad? No tienen por qué tener ese... Y eso es lo que está haciendo Platón aquí, es describiendo en su libro La República todo ese conocimiento producido por contemplaciones, ¿verdad? Si quiere, vamos a probar ahorita de una vez aquí a la cajita para compartir pantalla, para probar. Bueno, seguimos. Emilce, y con esto terminamos. No, yo en realidad lo que quería decirle es que esta clase para mí es un destello, un elixir. Y les quiero agradecer a usted y a todo el grupo porque nos permite, a través de todas las explicaciones, es como no vivirlo, pero es una comprensión que nos da. Así que eso se lo quiero agradecer a usted y a todo el grupo. Gracias a ti. Y mantén el estudio y la contemplación. Miren, los destellos vienen por muchas maneras. ¿Lo ven? Ahí tienen el destello de mi iPhone. Uno tiene que, lo que quería decir que uno tiene que estar preparado para estos destellos. Es la diferencia entre el estudiante de teosofía y el que está caminando al lado de nosotros en la calle. Todos tenemos los mismos. Es más, el otro puede tener más que nosotros, pero no sabemos el estado evolutivo de ellos, ¿verdad? No somos jueces. Puede estar viendo la belleza en todas las cosas, puede estar en un momento de unión con las nubes, con el cielo, con la tierra. Eso es algo extraordinario, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en la mente humana, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta y atrapar ese momento y revivirlo y entender cómo llegamos a eso. Y esto está en lo que nos dice Platón aquí, cómo hacerlo, o como Schopenhauer, o como lo dice Plotino, o como lo dicen los místicos sufistas, etcétera, etcétera. Yo traté de hacer como lo hacen los derviches y me di una mareada, oh Dios mío, me caí al piso, eso yo dije más nunca. Pero eso fue una tragedia, una mareada que me di, y yo dije, después de verlo por televisión, ¿verdad? Eso uno se inspira, ¿verdad? Dice, ay, esto es una contemplación increíble, me di una vuelta, de las 3 vueltas ya estaba en el piso. ¿Verdad? Así que sí, ¿cómo se me ocurrió eso? ¿Verdad? Pero bueno, así es la vida y entienden cada expresión es cierta. Mientras ocurre lo que Platón dice, el alma es más pura, el cuerpo es más sano. Eso. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjeme terminar ¿cómo se dice el recording?